La esposa y la hija abandonaron al hombre con cáncer grave. Años después, volvieron por la herencia, pero no esperaban lo que se encontraron. El aire en la casa de Julián siempre había tenido un peso particular, como si las sombras de los recuerdos se adhirieran a los muebles y las paredes, testigos mudos de una vida que se desplegaba en capítulos de amor, enfermedad y abandono. Julián había sido un hombre de principios simples, cuya felicidad se encontraba en las pequeñas rutinas cotidianas y en el amor que ingenuamente creía inmutable. Mariana, su esposa, era una figura imponente, cuya presencia llenaba cada rincón con una mezcla de admiración y cautela. Había moldeado su mundo con precisión, cada decisión calculada para su beneficio. Gabriela, su hija única, era su obra maestra, educada en el mismo molde de ambición y pragmatismo, aunque con una chispa de curiosidad y suavidad que a menudo chocaba con el modelo materno. La decisión de abandonar a Julián no había sido difícil para Mariana. Su enfermedad terminal era un lastre, un impedimento para la vida que deseaba llevar. Gabriela, atrapada en la dinámica con su madre, siguió el ejemplo sin cuestionar, aunque con una secreta reserva de dudas y remordimientos. Años después, la noticia de la muerte de Julián y una herencia inesperada las llevó de regreso a la casa que una vez habían llamado hogar. Pero la herencia no sería fácil de reclamar. Julián dejó instrucciones específicas, un testamento que era más un camino hacia la redención que un simple documento legal. La primera parte de la herencia era una carta que las instaba a visitar personas y lugares importantes en su vida. Solo completando estas tareas podrían tener la oportunidad de obtener lo que habían venido a buscar. La primera tarea las llevó a un pequeño jardín comunitario en las afueras de la ciudad, un proyecto que Julián había iniciado durante sus últimos años. Había encontrado consuelo en la tierra, en el ciclo de la vida que se manifestaba en las plantas que cuidaba. El jardín florecía como un legado vivo de su pasión y cuidado. Mientras Mariana y Gabriela caminaban entre los surcos y las plantas, eran observadas con recelo por los voluntarios del jardín. Había susurros y miradas furtivas que no se escapaban a su percepción. Mariana, acostumbrada a controlar la narrativa de su vida, encontraba incómoda esta posición de juicio silencioso. Gabriela, por otro lado, sentía el peso de cada mirada como un recordatorio de su abandono. La curiosidad que siempre había guardado se entremezclaba con el remordimiento, preguntándose cuántas de estas personas habían ofrecido a su padre el consuelo que ya no pudo. No tardaron en acercarse a ellas. Una mujer de edad avanzada, con las manos aún marcadas por la tierra del jardín, se presentó como Laura, una amiga cercana de Julián en sus últimos días. Habló de él con cariño, de sus luchas y de cómo nunca perdió la fe en que su familia, de alguna manera, encontraría el camino de regreso a él incluso después de su partida. Mariana escuchaba cada palabra, que afilaba la realidad de su elección. La legalidad de su reclamación de la herencia palidecía ante la legitimidad de su derecho a ella, un derecho que ella misma había erosionado con sus acciones. La segunda tarea era visitar una pequeña librería independiente en el corazón de la ciudad. Julián había pasado incontables horas allí, perdido en historias que quizás le permitían vivir vidas que su enfermedad le negaba. La librería era un refugio, un santuario de papel y tinta, donde había compartido lecturas y debates con personas que ahora lo recordaban con una sonrisa. Mientras estaban dentro, Mariana y Gabriela descubrieron la colección de Julián, llena de libros que le había donado, cada uno con una nota escrita a mano en su interior. Gabriela tomó uno al azar, abriéndolo por una página marcada. La nota decía: para quienes buscan respuestas, a menudo las encuentran en los lugares más inesperados. Era una cita de un autor que no conocía, pero las palabras parecían estar hablando directamente a ella, a su madre, a su situación. Mientras tanto, la amenaza legal se cernía sobre ellas. El primo de Julián, Mateo, armado con abogados y una moral indignada, estaba dispuesto a arrastrar el nombre de Mariana por el lodo, no solo por justicia, sino también como un recordatorio público de que las acciones tienen consecuencias. Mariana y Gabriela se encontraban en una encrucijada, el pasado y el presente convergiendo en un punto donde cada paso que daban las acercaba más a la redención o al abismo. El proceso de la herencia se estaba convirtiendo en algo más que un simple trámite legal, era un peregrinaje forzado hacia la introspección y el posible perdón. La tercera tarea las llevó a un vecindario modesto, un cambio marcado del entorno opulento al que Mariana había aspirado. Allí, en una casa de ladrillos desgastados por el tiempo, vivía el mejor amigo de Julián, Samuel, quien había sido su confidente y apoyo en los días más oscuros después de que Mariana y Gabriela se marcharan. Samuel las recibió con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La sala de estar estaba repleta de fotografías en las que Julián aparecía sonriente, vivaz, una sombra de la figura demacrada por la enfermedad que ella recordaba. Samuel compartió historias de su amistad, de cómo Julián había enfrentado su enfermedad con una dignidad que iba más allá del dolor y la desesperación. Habló de la soledad de Julián, sí,
pero también de su fuerza, de cómo había aprendido a vivir plenamente a pesar de la traición. Mariana, enfrentada con la vida de Julián fuera de su influencia, comenzaba a ver la magnitud de su error. Había subestimado su resiliencia, su capacidad para encontrar la felicidad incluso en su ausencia. Gabriela observaba las fotografías, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y tristeza. Había un padre allí que apenas había conocido, uno que sonreía a pesar de todo. La cuarta tarea las obligó a confrontar su propia imagen reflejada en los ojos de quienes Julián había ayudado. Una visita a un centro de apoyo para pacientes con cáncer donde Julián había sido voluntario. Las historias que escucharon allí no eran solo de gratitud, sino de inspiración. Julián había utilizado su experiencia para guiar a otros a través de sus propias luchas, compartiendo su dolor y su esperanza de una manera que dejaba una marca indeleble en sus vidas. Cada relato era como un espejo, obligando a Mariana y Gabriela a ver la diferencia entre la vida que habían elegido y la vida que Julián había construido a partir de su sufrimiento. Mariana, acostumbrada a ser la autora de su destino, se encontraba ahora como un personaje secundario en la historia de otra persona, una historia de valor y compasión. El desafío legal se intensificaba, mientras Mateo, con un sentido de justicia vengativa, organizaba una campaña mediática que pintaba a Mariana como una figura fría y desalmada. Mariana, acostumbrada a ser vista con respeto o al menos envidia, se encontraba ahora en el centro de una narrativa de codicia y abandono. Para Gabriela, cada encuentro con el legado de su padre era un golpe a la imagen idealizada de su madre. Comenzaba a cuestionar no solo las decisiones del pasado, sino también las lecciones que había internalizado. A través de la niebla de la vergüenza y el arrepentimiento, empezaba a formarse una nueva comprensión de la vida, una que valoraba las conexiones humanas por encima de las posesiones materiales. La penúltima tarea las llevó de vuelta a la naturaleza, a un sendero por el que Julián solía caminar reflexionando sobre la vida y su inminente final. Mariana y Gabriela caminaron en silencio, el sonido de sus pasos un eco en el bosque que las rodeaba. La belleza del lugar era abrumadora y, por un momento, la disputa por la herencia parecía trivial, pequeña en comparación con el vasto mundo que Julián había apreciado hasta el final. El camino terminaba en un claro donde un banco solitario miraba hacia el horizonte. Allí, grabada en una placa en el respaldo del banco, había una cita de Julián: el valor de una vida no se mide por el tiempo que dura, sino por las huellas que dejan los demás. Era allí donde la historia de Julián se encontraba con la de Mariana y Gabriela, en un cruce de caminos entre el pasado y el futuro. En el banco, bajo la sombra de los árboles que Julián tanto había admirado, Mariana y Gabriela se permitieron un momento de vulnerabilidad. El paisaje ante ellas era un lienzo de colores vivos, un testimonio de la belleza que persiste más allá de la presencia humana. Era el tipo de belleza que Julián había aprendido a apreciar, la que había intentado enseñarles a través de sus acciones y ahora a través de su ausencia. La última tarea era simple, pero la más difícil de todas: perdonarse a sí mismas. Julián no había dejado instrucciones para esto, ningún mapa ni dirección. Era un viaje que tenían que emprender solas, una reflexión interna que las confrontaba con la magnitud de su abandono y con la posibilidad de redención. Mariana, que siempre había visto la vulnerabilidad como una debilidad, encontró en ese banco una claridad desgarradora. La imagen que había construido de sí misma, una mujer inquebrantable, comenzaba a fracturarse. Las acciones legales en su contra, lejos de ser un ataque a su persona, eran la manifestación de un juicio que sabía, en lo más profundo, que merecía. Gabriela, con los ojos húmedos, se enfrentaba a la comprensión de que la figura materna que había admirado y emulado estaba lejos de ser perfecta. La influencia de su madre, una vez tan dominante, ahora se veía eclipsada por la quietud y la sabiduría que su padre había dejado como legado. Mientras tanto, Mateo continuaba su cruzada, pero la batalla legal había tomado un giro inesperado. A medida que la historia de la lucha de Julián se hacía pública, y con ella la narrativa de Mariana y Gabriela regresando a su vida solo tras su muerte, la opinión pública comenzó a volverse contra ellas. Mariana, que había manejado su imagen con tanto cuidado, se encontraba ahora en un terreno desconocido. El viaje a través de las tareas de Julián había comenzado como una búsqueda de riqueza material, pero se estaba transformando en una búsqueda de algo mucho más valioso. Las riquezas que Julián había dejado no estaban en cuentas bancarias ni en objetos de valor, sino en las lecciones de vida que ahora, a regañadientes, estaban aprendiendo. El proceso de la herencia, que parecía estar cerca de su conclusión, había revelado su verdadera naturaleza. No era una transferencia de riqueza, sino una transferencia de sabiduría. La verdadera herencia de Julián era la oportunidad para Mariana y Gabriela de crecer y cambiar. La confrontación legal alcanzó su clímax en una sala de tribunal austera, donde las vidas de Mariana y Gabriela se expondrían ante la ley. Pero la verdadera batalla se libraba dentro de ellas, una lucha entre el reconocimiento de sus errores y la defensa de su dignidad.
Mariana se presentó no con la arrogancia de antaño, sino con una compostura marcada por la introspección. Gabriela, a su lado, parecía haber envejecido años en los meses transcurridos desde la muerte de su padre. Mateo presentó su caso con fervor. Su argumento se centraba en la moralidad, o la falta de ella, en las acciones de Mariana. Utilizó cada detalle de las tareas de Julián para pintar un cuadro de redención que, según él, Mariana y Gabriela no merecían. Sin embargo, la evidencia era en su mayoría circunstancial, basada en normas sociales más que en leyes concretas. El veredicto, cuando llegó, fue más una lección moral que una penalización legal. El juez reconoció que no podía privar a Mariana y Gabriela de la herencia por motivos éticos, pero su fallo estaba impregnado de una profunda decepción en sus acciones. La herencia se les concedería, pero bajo la sombra del desprecio público. Mariana y Gabriela salieron del tribunal sintiendo que el peso del juicio era más abrumador que cualquier condena legal. La herencia de Julián, ahora en sus manos, se sentía como un recordatorio constante de su codicia y la ausencia de amor verdadero en sus acciones pasadas. La última parte de la herencia de Julián las llevó a su tumba, un sitio modesto pero cuidado con esmero. Allí, Mariana y Gabriela se enfrentaron a la realidad final de su pérdida. No había más tareas, no había más lecciones escritas, solo el silencio y el final definitivo de la historia de Julián. Mariana, sorprendiendo incluso a su hija, murmuró disculpas al viento, palabras que sabía que no podían cambiar el pasado, pero que al menos ofrecían un mínimo de consuelo. Gabriela, por su parte, se prometió a sí misma que la memoria de su padre viviría a través de mejores acciones, a través de una vida vivida con los valores que él había encarnado. En los meses que siguieron, la herencia de Julián no se tradujo en lujos ni en una vida de facilidad. Para Mariana y Gabriela, la vida había sido implacable y el legado de su comportamiento seguía manchando su día a día. Mariana encontró que su nombre, que una vez había abierto puertas, ahora las cerraba. Gabriela, distanciándose de la sombra de su madre, comenzó a forjar un nuevo camino, uno marcado por la empatía y la búsqueda de redención. La herencia, aunque intacta, permanecía en gran parte sin gastar. Mariana y Gabriela encontraron que no había placer en los frutos de algo tan amargamente ganado. En cambio, comenzaron a usarla para apoyar las causas que Julián había valorado, en un intento de honrar su memoria de una manera que nunca habían hecho en vida. Los meses pasaron, y la herencia de Julián se convirtió en un fondo para aquellos en necesidad, un acto de contrición público de Mariana y Gabriela. Pero la redención no llega solo con buenas obras, a veces, la justicia exige un precio más personal. La condena social que Mariana había enfrentado se transformó en una acusación más tangible. Documentos emergieron, pruebas de negligencia y fraude, maniobras financieras que ella había orquestado durante los días más oscuros de la enfermedad de Julián. La ironía era cruda, mientras buscaba la herencia de Julián, su propio pasado venía a reclamarla. El juicio fue un espectáculo mediático, un circo que desenterró cada uno de sus secretos y los expuso a la luz del día. Gabriela, que había comenzado a reconstruir su vida, se vio arrastrada de nuevo al caos. Pero esta vez, ella estaba en el banquillo de los testigos, no como cómplice, sino como testigo de la fiscalía. Las pruebas eran irrefutables. Mariana, vestida no con la alta costura a la que estaba acostumbrada, sino con el gris apagado de los acusados, escuchó su sentencia con un rostro en el que se leía la derrota. La prisión sería su próxima morada, un lugar donde tendría años para reflexionar sobre el precio de sus elecciones. La noticia de la condena de Mariana corrió como reguero de pólvora. Algunos sintieron pena, otros satisfacción, pero muchos percibieron la tragedia de una vida que se descarriló por la ambición y la falta de empatía. Gabriela, libre de las garras legales pero no de la culpa, continuó su trabajo en el Centro de Apoyo para Pacientes con Cáncer, honrando a su padre de una manera que nunca pudo en vida. La sombra de su madre, sin embargo, era un recordatorio constante de que cada día ofrecía una lección, seguir el camino del pasado o trazar uno nuevo. El legado de Julián vivió en las vidas que tocó, en el jardín que continuó floreciendo, en la librería donde sus libros aún inspiraban a otros. Y mientras Mariana contaba los días detrás de los barrotes, el verdadero valor de lo que había perdido se hacía más claro. No era la libertad lo que más añoraba, sino el amor y la confianza de aquellos a quienes había fallado. La última lección de Julián fue, después de todo, una enseñanza sobre las consecuencias. Una enseñanza que, aunque Mariana había intentado evadir, finalmente la encontró con una fuerza ineludible. Su final no fue feliz, pero sí significativo, una advertencia resonante de que los actos de crueldad y avaricia, por más que se oculten, eventualmente cobran su precio. Y así concluye la historia de la última lección, no con la alegría de una herencia inesperada, sino con la fortaleza y la gravedad de una vida examinada. Para Mariana, la prisión, para Gabriela, un camino de redención,
y para la memoria de Julián, la paz de haber sembrado semillas de bondad que seguirían creciendo mucho después de que él se hubiera ido. Y así concluye esta historia que nos deja una lección profunda sobre las decisiones, el perdón y el verdadero valor de la vida. La herencia que tanto buscaban no era más que un reflejo de lo que realmente importaba, las huellas que dejamos en los demás. A veces, la redención llega de formas inesperadas, y las lecciones más valiosas no siempre vienen acompañadas de riqueza material. Que esta historia nos sirva de recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que siempre hay tiempo para cambiar. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima historia de Historias de no creer.